quiero que me confirmen a través del chat cómo me escuchan, solo a través del chat. Perfecto, muchas gracias, Diana. Listo, muchas gracias a los que me están confirmando a través del chat, muchas gracias. Entonces, antes de iniciar, quiero darles como unas indicaciones de cómo van ustedes a interactuar en este espacio, porque la idea es que ustedes también puedan interactuar, preguntar, y que todos vayamos, pues, construyendo conocimiento. Si oyen ruidos de fondo, es mi hijo, entonces me disculparán por eso. Listo, entonces, vamos a iniciar con una presentación que tengo para compartirles. Y en la medida que vayamos en los primeros puntos de la presentación, les diré pues cómo vamos a ir interactuando. Entonces, listo. Ustedes me dicen si están viendo mi pantalla. Deberían estar viendo una presentación de PowerPoint. Por favor, me confirman a través del chat. Ok, entonces aquí tendré que alternar en transmitir y la pantalla de PowerPoint. Listo. Bueno. Entonces, como les decía, tenemos este primer CIPAS, que es el CIPAS denominado, bueno, lo he denominado, ¿y la química orgánica para qué? Y ahora vamos a ver por qué le he denominado así. Porque muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué me toca ver química orgánica en lo que estoy estudiando? Muchos de ustedes probablemente dirán, sí, lo tengo claro, sé para qué sirve la química orgánica o tengo una intuición de lo que es la química orgánica. Otros, por el contrario, dirán, no, no sé. Inclusive, cuando acaban el curso dirán, no entendí para qué vi este curso. Pero ahorita les cuento varias cositas que creo que nos podrán servir. Mi nombre, como les había dicho al comienzo, Johnny Roberto Rodríguez Pérez. Tengo a cargo los grupos del 1 al 30, del 77 al 80, el 123, el 124, el 127 y el 128. Los IPAs los hago para estos grupos, pero eso no significa que otros estudiantes de otros grupos o de otros tutores puedan ingresar a los IPAs. Pueden ingresar a cualquiera, ¿sí? Inclusive estudiantes que están asignados a mí pueden ingresar a otros IPAs. Eso como primer medida. Como segunda, muchos de ustedes no podrán ingresar en todos los IPAs que haremos. No hay problema. Estos IPAs van a quedar grabados y los voy a compartir para que ustedes puedan interactuar, para que ustedes los puedan ver. ¿Cómo hacen para interactuar? Listo, los que están aquí van a interactuar en tiempo real conmigo, perfecto. Pero, tutor, yo no puedo ir a los IPAs porque, bueno, el horario no me sirve, bueno, pero yo quiero interactuar, quiero hacer preguntas. Listo, no hay problema. Como los IPAs están organizados en la medida que vamos avanzando en las sesiones, pues yo tengo un Skype. Yo se los he compartido a través del correo, a través de los diferentes canales de comunicación. Entonces, ustedes me pueden dejar sus preguntas para el CIPAS en esos medios. Entonces me pueden decir, profe, para el siguiente CIPAS yo tengo esta duda respecto a tal tema de la tarea 2, 3 o la tarea que sea. Entonces, si la pregunta tiene que ver con la tarea correspondiente, pues entonces en el CIPAS lo abordaremos. Posiblemente esa pregunta no sea únicamente la pregunta de una sola persona, sino de muchos. Entonces, muy posiblemente lo trabajaremos. Entonces, no se preocupen si no pueden interactuar en tiempo real. Utilicen los demás canales para hacer esa interacción. ¿Listo? Bueno. La agenda del día de hoy vamos a tener una hora, un poco más, yo espero que un poco más, en el cual vamos a trabajar algunos aspectos de qué es la química orgánica y por qué es importante la química orgánica. Y en la medida que vamos abordando esos temas, la idea es que tengamos espacios de interacción. ¿Listo? Bueno. Empecemos. Yo les voy a hacer una pregunta y la idea es que por favor a través del chat me ayuden a responderla.
Cuando ustedes les dicen química, pues evidentemente estamos hablando de una ciencia, ¿cierto? Pero cuando les dicen orgánica, ¿a qué creen que estamos haciendo referencia? Porque la química orgánica es una partecita de lo que es la gran ciencia que es la química. Pero cuando dicen orgánico, ustedes cuando les dicen orgánico, ¿qué es lo que, en qué piensan? Por favor, a través del chat ayúdenme respondiendo eso. ¿Qué es orgánico? ¿A qué hago referencia cuando me hablan de orgánico? Listo, ahí ya veo preguntas, ahí ya veo respuestas. A lo biológico, listo. A la vida, bien. A la materia, yo lo hablaría para la química. A las moléculas, sí, las moléculas es un tema muy importante, pero en gran medida de la química en general. A la descomposición, bueno, tiene que ver, a la vida, a las biomoléculas, bueno. Entonces, miren, ahí ya estamos encontrando algo en común. Lo orgánico está asociado a los procesos de la vida, pero de la vida que nosotros conocemos en este planeta. Se dice que nuestra forma de vida, todo lo que conocemos como vida en este planeta, está basado en la química del carbono. Y vamos a ver que la química del carbono está asociada a lo que es la química orgánica. ¿Listo? La química orgánica como una área, como una rama de la química, es relativamente reciente. Empezamos a hablar estrictamente de lo que es la química orgánica hasta hace muy poco. Y muy poco me refiero comparado con la evolución de ciencias más antiguas como la física, la biología, que estamos hablando de ellas de hace varios siglos. La química orgánica como ciencia se constituye a comienzos del siglo XIX. Y se fortalece como una ciencia a finales de ese siglo, del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI, es decir, no han pasado más de 200 años desde que estamos hablando estrictamente de lo que es la química orgánica. Entonces, la química orgánica lo vamos a asociar a toda esa química asociada a los procesos que tienen que ver con la vida y particularmente asociado a la química del carbono. ¿Y por qué vamos a ver por qué es tan importante esa química del carbono? Ya lo vamos a ver. Les decía y había comenzado este chat con el título de por qué es importante la química orgánica y les voy a comentar una experiencia que me compartieron recientemente un compañero profesional, otro profe de otro curso, que de pronto lo van a relacionar con lo que le pasa a muchos de ustedes. Sucede que él es ingeniero mecánico y a los ingenieros mecánicos pues tienen que ver una gran cantidad de cursos de ciencias, sobre todo el área de matemáticas. Y él por allá en un sexto o séptimo semestre le tocaba ver un curso denominado análisis numérico. ¿Listo? Entonces, él perdió 2 o 3 veces ese curso, porque no lo entendía, decía, no, yo para qué veo este curso. Bueno, finalmente lo aprobó, se graduó, salió a ejercer su profesión. Pasados unos años se encontró con otros compañeros de la misma carrera y les preguntó en un ambiente informal, oiga, ¿usted ha aplicado el curso de análisis numérico hasta ahora en lo que usted lleva en su carrera? Y todos dijeron, no hemos aplicado eso. Bueno, sucede que en un tiempo después llamaron a esta persona y la llamaron a una entrevista de trabajo. Bueno, lo contrataron y el trabajo era trabajar en una fábrica que se dedicaba al ensamble de turbinas de avión. Listo. Entonces, en determinado momento, el jefe le dijo a este ingeniero mecánico, bueno, señor, necesitamos calcular esta nueva turbina. Por favor, necesitamos los resultados para mañana. Bueno, el tipo al ver eso, fue y consultó cómo se hacía el cálculo y demás. Y se dio cuenta que lo que había visto en el curso de análisis numérico por allá en sexto o séptimo semestre era con lo que él podía hacer el cálculo de esa turbina. Porque se dio cuenta que todos los principios que vio allí eran necesarios para eso. Y se dio cuenta que lo que vio en la universidad, finalmente en ese curso que en ese momento él no entendió para qué era, lo pudo aplicar en algo.
Entonces lo traigo acá como reflexión. Puede que en este momento ustedes, no solamente con este curso, sino con otros que vean, dirán, pero yo no entiendo, yo debo estar enfocado en otras cosas. Pero no, todos los cursos que ustedes ven en sus planes de estudios tienen una importancia, aunque ustedes no la vean ahora, o que nosotros como docentes no logremos que ustedes la vean inmediatamente, en algún momento, si ejercen sus profesiones, sus carreras, van a darse cuenta que era importante saber eso y que no estaba simplemente allí como para rellenar un espacio. ¿Listo? Ahora sí, continuemos con lo que es la química orgánica. Entonces vamos a hablar que la química orgánica es esa química referida al átomo de carbono. Aquí no se preocupen por los términos átomo, molécula, sustancia, compuesto, etcétera, porque los vamos a ir desgranando, espero, a lo largo de este CIPAS. En pantalla ustedes ven 3 moléculas orgánicas. 3 moléculas orgánicas. Ambas, las 3 moléculas con 2 carbonos, y diferentes cantidades de hidrógenos. ¿Ustedes cómo identifican los carbonos en esas animaciones que están viendo en pantalla? Porque son unas esferas grises. Vamos a ver también que hay diferentes formas de representar las moléculas orgánicas. Esta es una de ellas. Esta es una representación de palos y bolas. Pero ustedes pueden ver otra en la parte superior o inferior de cada una de las imágenes, unas representaciones con letras. Esa es otra forma de representar las moléculas. Vamos a ver eso también. Entonces, volvemos a decir por qué es importante la química orgánica? Porque el carbono, vamos a ver, tiene propiedades que facilitan que él sea muy polifacético, en el sentido que puede conformar una gran cantidad de compuestos, muchísimos. Otra particularidad es que se va a poder enlazar átomos de carbono entre bolitas grises, enlaces carbono-carbono, de distintos tipos. De doble enlace, como el que está en la parte izquierda, en la parte central de enlace sencillo y en la parte derecha de sus pantallas de enlace triple. Sencillos de encadenarse entre sí, no lo tienen todos los átomos de la tabla periódica. Es particularmente, digamos, excepcional que se pueda hacer y que se pueda hacer en cadenas largas. ¿Por qué? Porque hay impedimentos de tipo energético, estructural, que no permiten que otros átomos tengan estas características. Y esto ha facilitado entonces que haya esa gran pluralidad de compuestos, de moléculas, cada una con unas particularidades muy, muy específicas. ¿Qué ven ustedes en pantalla? Esa es una tabla periódica de los elementos, la he tomado de Wikipedia. Y es como para que nos fijemos en que, pues, actualmente conocemos 118 elementos. ¿Consideran ustedes que esta cifra puede cambiar? ¿Ha cambiado en los últimos años? En la medida que vamos descubriendo más y más elementos. Pero aquí lo que pueden observar es que hay una gran cantidad de elementos en esa tabla periódica. Muchos, 118 hasta ahora conocidos. Cada uno con características particulares. El carbono está por acá, en la parte derecha de sus tablas periódicas, en el grupo 14, o en el grupo 4A de la antigua denominación. Esa posición también en la tabla periódica va a ser muy importante, porque evidentemente la tabla periódica se organiza de acuerdo a unas particularidades, a unas propiedades que tiene cada uno de esos elementos, a unas características que los hacen individuales y distinguibles de los otros. Todo eso va también a ser importante y que es necesario que ustedes reconozcan. La posición del carbono en la tabla periódica es fundamental porque describe características de ese átomo. Y vamos a tener muchos otros átomos. Y vamos a también a tratar de comprender que este átomo de carbono va a interactuar con muchos de estos elementos de la tabla periódica. Y esas interacciones que se van a lograr a través de enlaces van a permitir que estas moléculas que va a formar el carbono vayan a cambiar sus características, sus propiedades
y nos permitan tener moléculas con otras propiedades también. ¿Listo? Entonces sigamos. Listo. Acá hasta aquí les hemos dado elementos. Estos son los elementos que hacen parte de la tabla periódica. Pero cada uno de esos elementos está formado por átomos. ¿Y qué es un átomo? Entonces, aquí en pantalla yo les he dejado una representación de lo que es un átomo. Ayúdenme ustedes a través del chat. Cuéntenme qué se acuerdan de lo que es un átomo. Ya le he dado acceso a los que me faltaban. No, un átomo no es una molécula. ¿Listo? No es una molécula, Jason. Sí, nos han dicho que es la partícula más pequeña, ¿sí? Y si vamos a la etimología de la palabra, nos dicen átomo. Eso significa a, sin, y tomo, de tomos, que eso es como en los libros, como las unidades. Entonces, sin unidades. La parte elemental de la materia, sí, sí. A ver, conformado por protones, electrones, y nos faltó algo, Gerson, neutrones también. Eso es lo que nos han dicho, protones, electrones y neutrones como las partículas fundamentales que conforman un átomo. Un átomo es una partícula más pequeña, electronegativamente activa, o eso hay que aclararlo un poco, Alejandro. Evidentemente los átomos tienen una electronegatividad, pero ya hablaremos de qué es eso. Es como una partícula muy pequeña que no se puede dividir en partes más pequeñas. Listo, vamos hasta ahí. Sucede que un átomo, a nosotros nos han dicho en el colegio, que un átomo es la partícula más pequeña o fundamental. Dejémoslo en fundamental, no es la más pequeña, fundamental de la materia, ¿listo? Que está conformada por electrones que están en órbitas alrededor del núcleo. Y en el núcleo vamos a encontrar protones y neutrones, ¿listo? Sucede que, para que ustedes lo sepan, ni los protones, ni los neutrones, ni los electrones son las partículas más pequeñas, porque a su vez los protones y neutrones están conformados por subpartículas más pequeñas, ¿sí? Entonces, claro, eso se ve, digamos, usualmente no lo vemos porque se ve en otros cursos más avanzados, pero es para que ustedes no se vayan con la idea de que hay que las partículas más pequeñas, que la partícula más pequeña es el átomo, porque no es cierto, porque hay más pequeñas que las conforman, y a su vez, a esas que están más pequeñas, que son protones y neutrones, también las conforman otras. ¿Listo? Entonces, volvamos a la definición que necesitamos llevarnos de aquí de átomo. El átomo es la partícula fundamental de la materia. A su vez, está conformada por partículas denominadas protones y neutrones, que las encontramos en el núcleo, y electrones. Los átomos que encontramos en la naturaleza, y esto es importante que lo sepan, van a ser eléctricamente neutros. ¿Y qué significa que sean electrónicamente neutros? Es que su cantidad de protones y electrones debe ser la misma. ¿Y por qué debe ser la misma? Porque los protones tienen una carga positiva. Los electrones también tienen una carga negativa. Y ustedes saben que para que algo sea eléctricamente neutro, tanto la carga negativa como la carga positiva debe ser la misma. Por eso deben tener el mismo número de partículas. Y ustedes estarán diciendo, ¿y los neutrones qué? Los neutrones no tienen carga. Los neutrones tienen un papel fundamental. Y no necesariamente un átomo tiene la misma cantidad de neutrones que de protones. No, señores. La función de los neutrones es estabilizar el núcleo atómico. ¿Por qué? Porque si ustedes han oído algo que se llama la bomba atómica se basa en el principio de romper el núcleo del átomo. O sea, romper los enlaces que unen los protones a las fuerzas nucleares que unen a los protones y los neutrones. Si estos protones no estuvieran estabilizados en el núcleo de los átomos, pues imagínense, todos estaríamos explotando constantemente, nuestros átomos estarían liberando muchísima energía. Porque lo otro es que estos átomos, a pesar de que son partículas muy, muy pequeñas, que no las podemos ver ni siquiera con instrumentos avanzados de óptica, tienen energía, porque esa energía que mantiene unida los núcleos a los protones y neutrones es una de las 4 grandes energías del universo. Entre ellas están
el magnetismo, la gravedad y la fuerza débil y fuerte del núcleo de los átomos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí debemos tener claro el concepto de lo que son los átomos. ¿Listo? ¿El carbono qué es? El carbono es un átomo. ¿Listo? Ahora, ¿en qué se van a diferenciar nuestros elementos de la tabla periódica? ¿Sí? Todos esos elementos son átomos. ¿Pero en qué se diferencian? Se diferencian en la cantidad de protones que hay en su núcleo. ¿Listo? Vamos a ampliar esto un poquito a ver si logramos ver con mayor detalle la tabla periódica. Entonces, el hidrógeno tiene número atómico 1 y está acá, en la parte izquierda superior de la tabla periódica. Él va a tener un protón. Pero, miremos el helio. El helio está en el otro extremo de la tabla periódica, es el número 2, número atómico 2. Va a tener 2 protones. Por ejemplo, el hierro está acá en el medio de la tabla periódica, en el grupo 8. El número atómico es 26. Eso significa que va a tener 26 protones. El carbono 6 y así sucesivamente. Entonces ustedes ya pueden inferir algo. Me imagino que lo están haciendo. Yo no les he dicho todavía. Pero si estoy diciendo que el número atómico es el que está, el número atómico está asociado a cada uno de los elementos, entonces, y que está asociado al número de protones, entonces yo puedo decir que el número atómico es igual a la cantidad de protones, y que esa cantidad de protones es la que me distingue los diferentes elementos de la tabla periódica. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Sigamos avanzando un poquito más, y les voy a hacer otra pregunta. Entonces, miren. Seguimos. Entonces, ya sabemos que el átomo tiene unas características, ya sabemos cuál es su estructura, ya sabemos en cómo distinguir un átomo de otro, posiblemente esto ya lo vieron los que vieron química general. Y habíamos dicho que los protones tienen la misma cantidad de electrones. Sucede que en la química lo que nos interesa estudiar a los químicos es cómo esos electrones interactúan con otros electrones de otros átomos. Y sucede que la teoría actual de cómo cómo se estructura un átomo, porque me imagino que ustedes deben recordar de su colegio las diferentes teorías que explicaban cómo es que los átomos están formados. Pues esta es la más reciente, pero no es la última. Posiblemente en 50 años podamos tener una explicación mucho más precisa de lo que es un átomo. Pero la actual nos dice que los electrones se organizan. Y vamos a lo que denominamos las configuraciones electrónicas. Bueno, yo quiero preguntarles, vuelvo acá a ver si tengo alguien que admitir, no. Yo quiero preguntarles, ¿hasta acá cómo vamos? Hasta aquí lo del átomo está claro, no tan claro, hay preguntas, hay inquietudes, ya sabemos que el átomo de carbono es un átomo, que es distinto de los demás átomos y que es muy importante para la química orgánica. ¿Listo? Perfecto. Si hay preguntas, déjenmelas en el chat, tranquilos. Aquí estamos tratando de entender esto de la química, que no es fácil porque pues no la ven. Alejandro, cuénteme. Adelante, si quiere activa el micrófono. No soy Alejandro, él es mi esposo. Discúlpame, ¿con quién hablo? Soy Natalie. Bueno, Natalie, adelante. Cuando se habla de una partícula electronegativamente activa, ¿a qué se referiría? Perfecto, eso lo vamos a ver más adelante. Pero la electronegatividad, ojo, tiene que ver con algo que estamos viendo acá. Con los electrones. Entonces vamos a darnos cuenta, eso lo tengo más adelante, pero me voy a adelantar para darle respuesta y no dejarla allí, es que todos los átomos de la tabla periódica van a tener afinidad por atraer electrones. Unos
que están por acá, en esta parte de la tabla periódica, la parte superior derecha, que van a ser de mayor afinidad, y otros de menor afinidad que están por acá. ¿Y qué significa afinidad? Es que ellos cuando intenten relacionarse a través de un enlace químico con otro elemento, ¿sí? Cuando intenten hacer un enlace, van a querer quitarle el electrón al otro. Y digamos, la medida con la cual tenga fuerza para quitarle el electrón a otro átomo se va a denominar electronegatividad. ¿Sí? Claro, vuelvo y lo repito, hay unos elementos que van a tener mayor afinidad y por tanto como mayor fuerza para retirar electrones de otro átomo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y eso es importante, ¿por qué? Porque aquí en la química orgánica, esos fenómenos o esos efectos que van a producir la cercanía de átomos electronegativos va a ser muy importante, porque va a permitir determinar o predecir si una reacción se da. Va a permitir la estabilidad de ciertas estructuras. Entonces es supremamente importante determinar eso. Pero no se preocupe que lo vamos a ver con mayor detalle, yo creo, al final de esta presentación o al inicio de del siguiente CIPAS. Listo, profe, gracias. Vale. Entonces sigamos acá. Entonces estábamos en el cuento del átomo y yo les decía que es muy importante para los químicos determinar cómo es que esos electrones se distribuyen en el átomo. Y vamos a encontrar entonces que hay una configuración electrónica. De pronto ustedes vieron eso en la química general. Yo acá no lo voy a entrar a discutir en detalle porque evidentemente esto me trataría casi que un CIPAS completo explicar lo que es la configuración electrónica de un átomo. Pero para aquellos que quieran estudiar un poco más, lo buscan así, configuración electrónica de elementos. ¿Qué ven ustedes en pantalla? Ampliemos esto un poco más. Bueno, lo que vamos a ver y lo que les voy a tratar de recordar y de explicar a aquellos que no lo han visto es que los electrones se van a distribuir en ciertas posiciones en el espacio en el átomo. Entonces, esta es una representación moderna del átomo, ¿sí? En la cual vemos son nubes de electrones, que son estas formas como nubes. Si ustedes, por ejemplo, ven o consultan libros antiguos, ustedes van a ver que se parece como a un sistema solar, ¿cierto? O la representación típica que nos han vendido es como ese sistema solar con órbitas, con líneas, ¿cierto? La que ustedes ven en cualquier imagen. Sin embargo, esa es una representación antigua. Esa representación se usaba a comienzos del siglo XX, pero fue desechada rápidamente por esta que estamos viendo acá, que son nubes de electrones. Pero esas nubes de electrones en los átomos tienen formas muy, muy definidas, ¿sí? Es decir, no es una nube como la que uno ve en el cielo, que no tiene una forma definida y que en cualquier momento puede cambiar. No, acá los electrones tienen unas formas muy definidas. Entonces, esas nubes electrónicas en las cuales se distribuyen los electrones, que van a tener diferentes tipos de energías, las vamos a encontrar representadas por niveles de energía y por orbitales. Lo que ustedes ven en pantalla en la parte derecha, que es esto, es la configuración electrónica de varios elementos de la tabla periódica. Vamos a mirar el carbono. ¿Se acuerdan que yo les dije que el carbono tenía número atómico 6? Eso significaba que tenía 6 protones. ¿Y se acuerdan que yo les había dicho que los protones es la misma cantidad de electrones? Entonces, ustedes pueden inferir rápidamente. Entonces, el carbono debe tener 6 electrones si es eléctricamente neutro, ¿sí? Entonces, efectivamente, si vamos a mirar la configuración electrónica, ustedes no sé si la alcanzan a ver bien. Vamos a ampliar esto un poquito más. Yo creo que ahora sí la pueden ver bien. Es esta. Vamos a mirar si esto tiene 6 electrones. Los electrones son los superíndices. Entonces, aquí, esto que dice 1S, los números grandes son los niveles de energía. Entonces, ya vamos a saber que el carbono tiene en su distribución de electrones 2 niveles de energía, porque solamente tengo 1 y 2. Si tuviera otros números, eso sería la cantidad de niveles de energía que tiene ese átomo. Pero ese solamente tiene 2. Y tiene orbitales del tipo S y P.
¿Listo? Y vamos a mirar cuántos electrones tiene por cada uno de esos niveles y orbitales. Entonces, aquí hay 2, aquí hay otros 2 y aquí hay otros 2. Entonces, eso nos da 6. Y acá nos dice algo importante. Electrones de valencia. Este átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. Eso es súper importante que ustedes lo sepan porque, ya de una vez les digo, muchos estudiantes, yo llevo dando este curso bastante tiempo, se me pierden en esto. Y cuando les pido, háganme una estructura orgánica lógica, pues no la pueden hacer, porque no comprendieron que el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. Y es que eso es súper fundamental, porque la cantidad de electrones de valencia me va a indicar la cantidad de enlaces que puede tener ese elemento. ¿Listo? Bueno, entonces hago una pregunta. ¿Alguien sabe qué son los electrones de valencia? ¿Los que comparte con otro elemento? Sí, pero hay algo Los que más, se algo que es encuentran fundamental. en el último nivel, que pueden ser compartidos o que Exacto. pueden atraer a los otros, haciendo Listo. enlaces covalentes o iónicos. Perfecto, hasta ahí vamos perfecto. Perdón, cerré mi micrófono, ahora sí. Pero más fácil, para que lo entendamos todos. ¿Listo? Volvamos acá a la configuración electrónica del carbono. ¿Cuál es el nivel de mayor, de mayor número? Es el 2. Listo, acá lo vemos. 2, 2S, 2P y 2PX, 2PY. ¿Cuántos electrones tiene ese nivel? 4, mírenlos acá. ¿Cuántos electrones de valencia? 4. Lo que nos acaban de decir es cierto. Los electrones de valencia son los últimos electrones. ¿Pero qué significa que sean los últimos electrones? Si yo estoy viendo este átomo, vamos a suponer que este es un átomo, vamos a hacer esa abstracción, son los electrones que están en la periferia del átomo, es decir, los que están más alejados del núcleo. Si son los electrones que están en la periferia del átomo, ¿eso qué significa? Que son los electrones que están más disponibles para hacer enlaces con los electrones de otro átomo que tenga también electrones en la periferia. Entonces, el concepto de la valencia está referido a eso. La cantidad de electrones del último nivel de energía disponibles para hacer enlaces químicos. Entonces, por ejemplo, miremos el flúor. El flúor tiene en su último nivel de energía todos estos 2, 4, 6, 7. 7 electrones de valencia. ¿Listo? Vamos hasta ahí. No se preocupen que en la medida que vamos a ver las estructuras, si no han comprendido esto de los electrones de valencia, lo van a comprender mejor. Volvamos un poco al átomo de carbono. Entonces, ¿qué he hecho acá? Entonces, aquí lo que saqué fue la información del átomo de carbono que está acá en la tabla periódica y aquí la he empleado y hay otra información importante. Entonces, está el átomo de carbono, ya había dicho que estos 6 protones, que eso es igual al número de electrones y por tanto también es igual al número atómico. Aquí hay otras propiedades físicas propias del elemento, que es el punto de ebullición, punto de fusión, densidad, digamos que estas por ahora no nos interesa aquí. Algo que es súper fundamental, estimados estudiantes, es que ustedes identifiquen los símbolos químicos. Bueno, los que trabajamos en química, casi que de lado a lado conocemos los símbolos químicos y identificamos fácilmente. Ustedes no tienen que saberse los 118 elementos, no, pero sí tienen que saberse los símbolos o por lo menos identificarlos de algunos que son fundamentales. Por ejemplo, son 6 elementos fundamentales para la vida y la memotecnia es Xenops. ¿Cuáles son? Carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, hidrógeno. ¿Listo? Esos son elementos fundamentales para la vida. 6 átomos. ¿Listo? Y los vamos a ver aquí en la química orgánica en compuestos, en multitud de compuestos. Entonces, el símbolo químico y la masa atómica. La masa atómica la vamos a usar, pero más adelante. Entonces, por ahora, no nos preocupemos por el tema de la masa atómica.
Volvamos a las configuraciones electrónicas. Esta que ustedes ven en pantalla, voy a ampliar esto de nuevo. Bueno, antes voy a ver si tengo alguien que admitir. No, no tengo alguien que admitir. Vamos de nuevo a la configuración electrónica. Entonces, miren, ustedes en la parte izquierda ven la configuración electrónica del carbón. Cuando a usted le dicen que estamos hablando del estado fundamental o basal, ojo con esa palabra, fundamental o basal, es el estado neutro de un elemento, es decir, la forma en que la encontramos en la naturaleza. Recuerden que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza, y cuando digo la naturaleza es digamos, en el universo en condiciones normales, acá en el planeta Tierra en condiciones normales, los elementos en forma neutra. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué en forma neutra? Porque lo que se busca, la naturaleza lo que busca es tener los mínimos niveles de energía. O sea, lo que busca es, lo podríamos decir como un equilibrio, estar en equilibrio. Entonces, el estado fundamental del carbón es este que ustedes ven acá en pantalla, lo que les estaba mostrando en la tabla anterior. Entonces, 1s, 2s, 2p, y estos son los 4 electrones de valencia. Pero sucede que el carbono va a tener algo muy interesante, que lo va a distinguir también de otros átomos, y que le va a permitir hacer esos 4 enlaces. ¿Recuerdan que yo les había dicho que él podía hacer 4 enlaces? Claro, sucede que en estado natural, él no puede hacer 4 enlaces. ¿Por qué no puede hacer los 4 enlaces? Porque miren la configuración. Solo hay 2 electrones disponibles. ¿Por qué sé que están disponibles? Porque no están apareados. Este está pareado. Eso significa que cuando un electrón está pareado con otro electrón, él no está disponible para hacer enlaces. Es más difícil que lo haga. Entonces, en el estado fundamental del carbono, él solo podría hacer 2 enlaces. Vamos a ver eso con un ejemplo más adelante. Pero sucede que lo normal no es que él haga 2 enlaces. Él hace los 2 enlaces y hay compuestos en donde vamos a encontrar el carbono con 2 enlaces. Por ejemplo, el famosísimo CO2. Sí, es famoso, es famosísimo porque ese es un contaminante ambiental. Y es también el producto de la combustión. Perdón, no es un contaminante ambiental. El CO2 es un compuesto natural que está presente en la atmósfera y es producto de el proceso de combustión, pero que en grandes cantidades produce algo que se denomina el efecto invernadero. ¿Listo? Ahora, naturalmente el carbono hace 4 enlaces, pero ¿por qué los hace? Por algo que ustedes de pronto han oído y se llama hibridación. No se preocupen por ese concepto, vayan estudiándolo. Hoy creo que no lo vamos a alcanzar a ver, aunque lo tengo aquí en la presentación, pero no lo vamos a ver. Pero es importante que ustedes entiendan qué es eso de la hibridación y que en el carbono vamos a tener varios tipos de hibridación, 3 tipos en particular. Y que esos 3 tipos de particular de hibridación me van a permitir también identificar más compuestos, más moléculas, más estructuras. Y va a cambiar las propiedades de cómo se comporta el carbono en esas estructuras. Entonces, fíjense que en la medida que yo les voy contando esta historia, van incluyéndose más cosas, ¿cierto? Bueno, vamos hasta acá. ¿Cómo vamos hasta acá? Vamos bien, vamos regular, estamos complicando esto mucho. Cuéntenme, ¿todo bien hasta acá? Listo, entonces saquen una hoja. No, mentira, aquí no podemos sacar una hoja. Vamos para adelante entonces. Listo. Volvamos a lo de los enlaces. ¿Listo? En alguna intervención que nos hicieron ahorita nos decían que los electrones de valencia son importantes porque nos permiten hacer diferentes tipos de enlace. Y nos hablaba nuestra compañera de enlaces covalentes, iónicos y demás. Bueno, hay diferentes tipos de enlace, no solamente iónico y covalente. ¿Sí? Hay otros tipos de enlace, por ejemplo el enlace coordinado, pero ese no lo vamos a ver aquí porque pues, no es objeto de este curso. Pero es para que ustedes lo sepan y no se queden solamente con esto. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de 2 tipos de enlace, que son los que más nos interesan en este curso.
¿listo? Que es el enlace iónico y el enlace covalente. Ahora la pregunta que yo les haría es, ¿qué es un enlace? ¿Sí? Entonces, cuando piensen en la palabra enlace, ustedes pensarían como en una atadura, ¿sí? Como lo podrían asociar a la palabra proximidad, lo podrían asociar a la palabra cercanía, ¿sí? Entonces, un enlace químico se da entre dos átomos o más. Usualmente lo explicamos con dos átomos para que se vea más sencillo, pero yo puedo tener enlaces químicos entre varios átomos entre sí, o para formar cadenas, o para formar diferentes estructuras que encontramos en la naturaleza, inclusive para formar cristales. Y ustedes dirán, ¿qué es un cristal? Un cristal no es una molécula. Y ahí vamos a ver varias cosas. Entonces, aquí el ejemplo típico que nos ponen en todos lados es este que está en pantalla, porque es el más fácil de explicar, que es el del cloruro de sodio, o el cloruro sódico. El NaCl, la famosísima sal común, ¿sí? La sal de mesa. Ojo, la sal de mesa no es solo cloruro de sodio, también tiene otras sales de yodo y en menos cantidad de potasio. ¿Listo? Entonces, que lo que ustedes están probando de la sal de mesa es solo cloruro de sodio, no. Está yodada y tiene también trazas de otras sales, pero en menor cantidad. Evidentemente, mayoritariamente es NaCl. Entonces vamos a tener enlaces iónicos. Un enlace iónico, y no vamos a hablar todavía de electronegatividad, lo vamos a ver más adelante, es aquel en el cual un átomo cede un electrón a otro átomo. Lo cede. ¿Y por qué lo va a ceder? Lo va a ceder porque uno de esos átomos tiene mayor afinidad por los electrones que el otro. Entonces, que es prácticamente que se lo rapta, le quita el electrón, se lo saca. Entonces, por eso aquí en la segunda imagen vemos que el electrón que tenía por acá el sodio ya no lo tiene, sino que se lo dio, en este caso al cloro. Lo metió, se lo quitó, se lo arrebató. Entonces, en el enlace iónico, lo que ocurre es que un átomo le transfiere el electrón a otro átomo. Primera característica. Segunda característica fundamental y que ustedes van a oír, de pronto la oyeron en química general, y es que se forman iones. De allí el nombre de enlace iónico. Se forman iones. ¿Y qué son los iones? Son especies, bueno, quitémosle el nombre de especies más fácil, son átomos que tienen cargas. ¿Listo? Yo les decía acá que en el sodio, que cuando tenemos un átomo, él es eléctricamente neutro. Significa que tiene la misma cantidad de protones y neutrones. Pero ¿qué pasa si yo le quito un electrón a ese átomo? Ay, pues que perdió una carga negativa. Entonces, ¿qué significa? Que va a tener más protones en su núcleo. Por lo tanto, ese átomo va a adquirir una carga positiva. En caso contrario, si el átomo recibe un electrón, significa que va a tener más electrones que protones. Por lo tanto, va a tener una carga total negativa. Los átomos que tienen cargas positivas, que son iones positivos, van a recibir el nombre de, tomen nota, aniones. Y los que reciben cargas negativas totales van a denominarse cationes. ¿Listo? Listo. El cloruro de sodio, otra cosa para que ustedes la tengan súper clara, no es una molécula. Ojo, cuando hablamos de enlaces iónicos, no hablamos de moléculas. Hablamos de, en este caso, cristales. El cloruro de sodio es un agregado. Si nosotros vemos una estructura de cloruro de sodio, vamos a contar que eso es como un cubo, con muchos átomos de sodio y cloro, formando una gran estructura regular cristalina. Por eso es que nosotros encontramos cristales de cloruro de sodio y de muchas otras sales. ¿Listo? Pero pasemos, eso se los digo como para que ustedes lo tengan en cuenta, pero no es tan crítico para nuestro curso. Este sí es súper crítico para nuestro curso, el enlace covalente. ¿Por qué es súper crítico para nuestro curso? Porque los enlaces que hace el átomo de carbono entre sí para formar grandes cadenas son enlaces covalentes.
Y ojo, ¿cuál es la diferencia entre un enlace iónico y un enlace covalente desde el punto de vista de lo que le pasa a los electrones? Es el siguiente. Si aquí un átomo que tiene mayor afinidad le quita a otro que tiene menor afinidad el electrón, acá no. Acá ambos átomos tienen una afinidad electrónica, es decir, una afinidad por los electrones similar. Es decir, no hay uno que sea más fuerte que el otro para quitarle los electrones. Entonces lo que sucede es que hay un enlace porque ambos, por algún tipo de afinidad entre ellos, se comparten los electrones. Aquí en el enlace covalente, lo importante es determinar que, en este caso, que es la molécula del agua, el H2O, el hidrógeno, dos hidrógenos le están compartiendo a este oxígeno sus electrones para formar un enlace. Bueno, les había dicho que no les había dicho por qué lo hacen. Lo hacen en ambos casos. Aquí lo hacen para ser más estables. El cloro es más estable en esta configuración porque él alcanza su octeto. ¿Qué es que alcance su octeto? Es que en el último nivel de energía, en el último nivel de energía, tenga 8 electrones. Miren ustedes aquí esta configuración y miren esta. El sodio tiene 8 alrededor y el cloro tiene 8 alrededor. Aquí ellos lograron su configuración eléctrica más estable a pesar de que formaron iones. Unidos, ¿no? Porque si los pongo separados, eso ya cambia. Y acá, en el enlace covalente, pasa exactamente lo mismo. Se comparten electrones entre diferentes átomos para lograr esa configuración electrónica estable que es el octeto. Recuerden eso, el octeto. ¿El octeto qué es? Lograr 8 electrones en su último nivel de energía. Contémoslos. 2, 4, 6, 8. Se lograron 8 electrones en el último nivel de energía del oxígeno. El hidrógeno es una excepción. Con estos 2 electrones ya logra su nivel de energía de estabilidad. ¿Listo? Entonces, en el enlace covalente, aquí les había dicho que en el enlace iónico no se forman moléculas, sino que se forman cristales, como en este caso. En el enlace covalente sí vamos a hablar de moléculas. O sea que los agregados que tenemos, las sustancias que se forman por enlaces covalentes, son moléculas. Y por eso decimos que el agua es una molécula. Nunca hemos dicho que el agua sea un cristal. ¿Listo? Que tenga estructura cristalina es otra cosa. Pero nunca decimos que el agua es un cristal. Decimos que es una molécula. ¿Listo? Por el contrario, a veces decimos que el cloruro de sodio es una molécula, pero eso está mal dicho. No es una molécula. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, inquietudes, dudas o comentarios. ¿Todo claro hasta ahí? Entonces, Profe, tengo una señora, pregunta. Cuando, sí, o sea, yo sé que los puentes de hidrógeno son, o sea, digamos que es una cosa como muy distinta. Se sí, supone que los tendría que regalar los electrones, ¿sí? no, Pero se no, los presta, es que no entiendo no, o es que, sea, no es que estás entiendo cómo es confundiendo eso. cosas. Estás confundiendo Sí, cosas. ¿Me recuerdas su nombre, Natalie? sí. Perfecto. Bueno, voy a volver a cerrar mi micrófono, Natalie, no. Importante claridad. Aunque eso también lo vamos a ver, me voy a adelantar un poco a lo que trata de hablar Natalie. Aquí estamos hablando de enlaces químicos. ¿Listo? Quédense con esto. 2 tipos de enlace, iónico y covalente. Los puentes de hidrógeno son otra cosa. Entonces vamos a encontrar puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, puentes de azufre, etc. ¿Esos qué son? Esos se denominan fuerzas intermoleculares. ¿Qué significan fuerzas intermoleculares, profe? Sucede que cuando yo tengo más de una molécula, como en el caso del agua, ustedes imagínense que hay no una, sino cientos y miles de estas moléculas. Ellas interactúan entre sí. Y entonces sucede que esta molécula, cuando se formó,
Es decir, aquí tenemos los átomos que son electrónicamente neutros, pero cuando tenemos esta molécula formada, se generan unos parciales de carga, porque siempre vamos a hablar aquí de energía. Entonces, los parciales de carga se van a formar porque aquí hay un núcleo atómico con unos protones en cada uno de los elementos y hay unos electrones que que están alrededor de las órbitas de los átomos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esas cargas van a formar parciales de energía. Uy, ¿qué es eso, profe? Tranquilos. Miren el átomo de hidrógeno. Esto no está a escala, ¿no? ¿Qué significa que esté a escala? Que en la realidad no necesariamente una molécula de agua es así, pero digamos lo representamos así para que sea más fácil comprender. Si ustedes observan, el átomo de oxígeno es mucho más grande que el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Entonces nosotros podemos inferir que ¿dónde hay más protones? ¿En los hidrógenos o en el oxígeno? Alguien con micrófono que me ayude. ¿Dónde tenemos más protones? En los hidrógenos. En el oxígeno. En el oxígeno. Miren que el oxígeno es súper grande, súper grande. Si ustedes vayan y miren el número atómico del oxígeno. ¿Cuál es? Número atómico del oxígeno en la tabla periódica. Creo que 16. 16. 8. No, 16 es la masa. Número atómico. 6. ¿Seguro? No. 8, 8. 8. 8. Miren la tabla periódica con calma y lo bien. 8, 8, es 8. ¿Eso qué significa? Que tiene 8 protones. ¿Listo? El hidrógeno, ¿qué número atómico tiene en la tabla periódica? 1. ¿Alguien? 1. 1. ¿Cuántos protones tiene? 1 ¿Cuántos solo. protones tiene? 1. Uno solo. Entonces, ¿dónde va a haber más protones? El oxígeno. En el oxígeno. En el oxígeno. Listo. Cierre el micrófono. Listo. Entonces ya tenemos claro dónde hay más protones. Y ¿se acuerdan que les había dicho que los protones son los que tienen carga positiva? Entonces, si nosotros pensamos en cargas, ¿a dónde estará la mayor carga positiva de esta molécula? Aunque esta molécula es eléctricamente neutra, ¿listo? Se va a generar un parcial, y por eso digo parcial, porque ella está eléctricamente neutra, pero la densidad de carga positiva se va a concentrar aquí alrededor del oxígeno. Como el parcial de carga positiva está concentrado en el oxígeno, eso significa que él va a traer todos los electrones hacia él. O sea que los electrones que están en este hidrógeno están siendo atraídos hacia el núcleo del oxígeno, no hacia el núcleo de los hidrógenos. ¿Eso qué significa? Que el oxígeno va a tener un parcial de carga positiva y los hidrógenos, perdón, negativa, porque va a traer todos los hidrógenos, y los hidrógenos, como quedaron desprotegidos por la atracción de este núcleo a todos los electrones del núcleo del oxígeno, van a estar desprovistos y van a tener un parcial de carga positiva. Entonces, aquí va a ser, el oxígeno va a tener un parcial de carga negativa por toda esta densidad electrónica que están atrayendo todos estos protones, y los hidrógenos, por lo que ya no tienen electrones por los que ha cedido al oxígeno, va a tener un parcial de carga positiva. ¿Qué va a suceder? Que cuando se encuentren muchas de estas moléculas, ellas se van a atraer entre sí. Entonces les voy a hacer un muñequito por acá. Entonces, a ver. Ustedes me perdonarán los dibujos, pero lo que trato de mostrarles es dos moléculas de agua. Aquí rápidamente, chum, y otro por acá. Bueno, esta de arriba es una primera molécula de agua, ¿listo? Esta de acá abajo es otra molécula de agua, ¿listo? Este que voy a señalar de rojo es el oxígeno. Estos que voy a señalar estos que están, bueno, este es otra vez, estos que están en rojo son los oxígenos, ¿listo? Chum. Recuerden que esto es una molécula de agua, esto es otra molécula de agua, y estos que no están señalados son hidrógenos. Cuando dos moléculas de agua se encuentran, ¿qué va a pasar? Que como estos tienen un parcial de carga positivo, estos hidrógenos
van a atraer otro oxígeno. Entonces, este oxígeno se va a asociar a estos. No es que formen un enlace, simplemente se van a atraer, como cuando ustedes tienen dos imanes de cargas contrarias. ¿Qué pasa? Cuando ustedes intentan unirlos, pues si están en cargas contrarias, ellos se van a unir. Pero si están en cargas iguales, ¿qué van a pasar? Se van a repeler. Ese es un símil que hago acá. No es que esto sea magnético, ni que las moléculas sean magnéticas, no, son eléctricas. Entonces se van a atraer por cargas, pero es el mismo principio del magnetismo. Entonces, cuando esas se atraen, acá esto lo vamos a representar con una línea punteada. Acá vamos a ver si me deja darse líneas punteadas. No. Bueno, pero eso se van a representar por líneas punteadas. Entonces, entonces ahí se formó un puente de hidrógeno. El hidrógeno se está formando entre dos moléculas de agua por atracciones eléctricas entre átomos que han dado parciales de carga por la distribución de sus electrones. Eso a grandes rasgos para que ustedes lo sepan. En la química orgánica se van a presentar diferentes tipos de fuerzas de este tipo. Esta es una fuerza, no es un enlace, vuelvo y digo, es una fuerza, porque no hay un enlace, es una atracción. Muchos de ustedes deben tener el cabello rizado, ¿sí? Y otros como yo lo tenemos lacio, es decir, liso. Ustedes se han preguntado por qué unos tienen el cabello rizado y otros tienen el cabello liso. ¿No se han hecho esa pregunta? Sí, pero yo no que soy muy sabemos desocupado. la respuesta. ¿Por qué creen? Por Eso el tiene una genotipo. explicación química. Por la genética. Sí, por el genotipo. No, yo les estoy pidiendo la explicación. No, pues evidentemente sí. El fenotipo que se expresa a través del genotipo es el que me da si tengo un tipo de cabello. Pero no, aquí estoy pidiendo la explicación química para que lo sepan. Eso tiene que Por ver los con una fuerza. cromosomas. Sucede que nuestro cabello está formado por una proteína. No. Por una proteína. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso de una proteína? Tranquilos, lo vamos a ver en este curso. Eso es una biomolécula presente en muchas cosas de nuestro organismo y por ejemplo, en nuestra dieta también. Entonces está formada por una proteína y sucede que esa proteína es una molécula muy grande, es una molécula orgánica muy grande, que cuando interacciona entre sí, hay unas cosas que se llaman puentes de hidrógeno, es algo parecido, perdón, puentes de azufre, que en lugar de hacerse con hidrógeno como acá en el agua, entre hidrógeno y oxígeno, se hace es entre azufres. Y es una atracción muy parecida a esta. Entonces, cuando esa proteína se entorcha, es decir, se enrolla y encuentra átomos de azufre entre sí, se atraen y se entorcha la proteína. Y cuando se entorcha la proteína, es decir, cuando se enrosca la proteína, eso se expresa en el mundo macroscópico, es decir, lo podemos ver y se ve el cabello ondulado. En cambio, cuando esa proteína no tiene esa posibilidad de hacer esos enlaces, pues no existe esa interacción entre la proteína no expresa esa característica en el nivel macroscópico y tenemos cabello liso. Entonces, los que tienen cabello ondulado, los que tienen cabello liso, es por el efecto de una fuerza que está presente en una proteína. Entonces, cuando una chica está tratando de alisar su cabello, ¿qué es lo que está rompiendo? Rompiendo esas fuerzas de interacción a través del calor. ¿Listo? Porque está degradando la proteína. Entonces, fíjense, hoy aprendimos algo nuevo, que en la química orgánica es también importante porque nos permite determinar estos procesos que aparentemente son simples, son sencillos, pero que en estos cursos nos permiten saber por qué se dan las cosas. Es parte de lo que busca la ciencia, dar explicaciones a los fenómenos que vivimos usualmente. Bueno, alguien me escribió que no estaban viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla?
Sí, Señor, profe. perfectamente. Sí, señor, sí se ve. Vale. Uy, se nos pasó el tiempo. Voy a darle 5 minutitos más para terminar lo de la electronegatividad. Abro el espacio para preguntas y continuamos en la siguiente sesión. Bueno, ha preguntado a Natalie sobre la electronegatividad. ¿Recuerdan esta tabla periódica con la que arrancamos el CIPAS de hoy? Esta fue la primera tabla periódica. Yo les decía que por acá, en la parte superior derecha, donde está el mouse, tenemos elementos que tienen una afinidad, una gran afinidad por electrones, por los electrones, y que por acá tenemos unos elementos que tienen una baja afinidad por los electrones, y que eso se convertía en no más que elementos que podían atraer los electrones, es casi decir, quitárselos a otros, y otros que no los atraían, sino que casi que los soltaban. Llévese mis electrones, yo quiero estar tranquilo y quiero estar estable. Entonces llegamos a otra representación. Esta es una representación de la misma tabla periódica, pero con algo que se llama valores de electronegatividad de Pauling. Pauling fue un químico muy importante, un científico muy importante de mediados del siglo XX. Dejó muchos aportes a la química y uno de ellos fue el concepto de electronegatividad. Él estableció una escala de electronegatividad en la que él quería describir esa afinidad de los elementos por los electrones. Y dio una escala de 1 a 4. Entonces, perdón, de 0 a 4. 0, ¿qué es? 0 son aquellos elementos que no tendrían afinidad por atraer electrones. ¿Sí? O sea, sería el elemento, pero no existe, ¿no? En términos ideales, que no atrae electrones por ninguna circunstancia. Ideal que tendría mayor afinidad para atraer electrones. Recuerde, ¿por qué es importante saber esto? Porque la medida que atraen los electrones, sobre todo, bueno, enlaces iónicos y covalentes, que es los que le estamos discutiendo acá. Entonces, fíjense, aquí tenemos un gráfico de calor, es decir, de calor o de colores, bueno, en el cual están representadas las electronegatividades de los elementos de la tabla periódica. Mírenlo muy bien, porque les voy a hacer una pregunta a ver si ustedes son observadores. Como les decía, en esta parte los rojos son los que tienen menor afinidad para atraer electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que el potasio, que el rubidio, que el cesio, que el francio, que el estroncio, que el bario van a soltar sus electrones muy fácilmente. Miren al sodio por acá. También tiene menos de uno. Y miren por acá. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato, oxígeno, azufre, selenio, telenio, polonio, van a tener unas afinidades interesantes. Y cuando digo interesantes, que van a ser afinidades altas. Miren la del flúor, es casi 4. Profe, silencio el micro. Profe, no hay audio.
Compañeros, creo que lo que pasa es que apenas lleva una hora, lo saca de la reunión, o dependiendo del tiempo que dejen, entonces por eso se salió el tutor de la reunión. Compañeros, o sea que ya el tutor me vuelve a conectar. Pero sí, ahí ya volvió el tutor. Hola, 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 ¿se hola. escucha bien? Ya se escucha. Oh, discúlpenme, tuve un corte del internet. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Alguien que me ayude, porfa? Ya les comparto la asistencia. Hasta donde nos estaba explicando la intensidad que tenía el flúor. La Ah, ok, diferencia que ok. está haciendo la actividad, estábamos en ese tema. ¿Les alcanzaron a escuchar lo que les pregunté? No. No, Bueno, entonces ya les pongo de nuevo la pantalla y les voy a compartir dos enlaces, por favor. El enlace de asistencia y otro enlace de evaluación del CIPAS para que nos ayuden a mejorarlo. Vale. Porfa, llenen el enlace de asistencia. En esta ocasión, la profe Paula les había dicho que por la asistencia CIPAS vamos a tener puntaje. Pero en esta que es la tarea 1 no aplica eso. Aplica a partir de la tarea 2. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, porfa, me confirman. ¿Están viendo la pantalla mía o no? No, señor. Dame un momento, listo. No, señor, no se escucha. Espera. Listo. Ahora deben verla en este instante. No, señor. Aún no se ve. No, profe, nada. ¿Nada? Pues aquí me dice que sí. No, señor. Ya la compartió. Ya, profe, ahora sí. Perfecto. Listo, bien. Bueno, entonces volvamos acá rápidamente. Estábamos viendo la electronegatividad, que estábamos viendo estos valores de la electronegatividad de Pauling, que la afinidad del flúor es altísima comparada, por ejemplo, con la del francio, y que eso me va a permitir identificar que el flúor tiene una gran afinidad, casi que por todos los elementos del grupo 1, es decir, todos estos que están aquí, va a poder hacer compuestos con ellos. Bueno, y les quería hacer una de comparación, a ver qué tan observadores son. Entonces, miren con atención esta tabla, ¿listo? Y comparémosla con esta, que fue la primera que les mostré. ¿Notan diferencias? ¿Hay elementos que falten? La última ¿O columna la en la misma que tabla? aparece el Listo. Esta y esta, que son los elementos de transición interna o tierras raras, no están. Esto lo vamos a obviar porque en la naturaleza estos elementos no están. Hasta el uranio. Del uranio para allá todos son de síntesis en reactores nucleares. No son tan usuales, por eso se les denominan tierras raras. Entonces, para lo que es nuestro curso de química orgánica, pues estos elementos casi que no vamos a hablar de ellos, y por eso no están acá en la electronegatividad de Pauli. Es cierto, qué buena observadora, no están los del grupo 18, o los del grupo 8A, en la antigua denominación, o los del grupo de los gases nobles, que son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el ogenón. ¿Por qué no están? ¿Por qué creen que no están? Tranquilos, vótense aquí lo que se les ocurra. ¿Por qué creen que no están?
¿Alguna idea? Pistas. El Porque hay número del elementos. grupo me va a indicar el número de electrones. Espera, les doy una pista a ver si la cogen fácil. El número del grupo me va a decir el número de electrones de valencia que tiene. Entonces, este 13, quítenle en el 1, va a tener 3 electrones de valencia. Al 14 quítenle en el 1, va a tener 4 electrones de valencia, el 15, 5, el 16, 6, el 17, 7 y el 18, 8 electrones de valencia. ¿Por qué no están acá? Porque ya tendría los 8 electrones. Porque no necesitaría Sí, electrones. atraer electrones. Exacto, esa es, así de simple. Así de simple. Ya el grupo 8A, que son estos denominados gases nobles, son elementos que son supremamente estables. Casi que ellos no van a formar enlaces químicos. Hasta ahora, la literatura científica ha encontrado excepciones de compuestos de argón. ¿Sí? Hasta ahora estamos descubriendo eso y son enlaces de otro tipo. No son enlaces amparados bajo esta de teoría clásica. A nosotros en el colegio nos dicen, no, estos son elementos supremamente estables que no tienden a formar compuestos con otras sustancias. Es por eso, porque ya, porfa, cierran un micrófono. El micrófono abierto. Gracias. Es porque ya tienen su octeto. Entonces, qué gracia ponerlos aquí en la escala de electronegatividad de Pauling, cuando lo que estamos hablando que son electrones que necesitan completar su octeto. Y es lógica este análisis que hizo Pauling, es lógico. ¿Por qué? Si vamos a mirar el flúor, que es el que tiene mayor afinidad para atraer electrones, y todos los de este grupo 7 o 17, es porque ellos, ¿cuántos electrones les faltan para completar su octeto? 1. Y completar 1 es más fácil que completar 2, 3, 4, 5, o en el caso de los del grupo 1, ver que muchas cosas aquí en la química más no es sentido común, no es sentido común. El sentido común debemos dejarlo parqueado porque la ciencia no necesariamente es de sentido común, pero sí lógica, son cosas distintas. Y vamos a acabar con esto. ¿Por qué es importante el cuento de la electronegatividad? Porque yo les había dicho a ustedes que tenemos dos tipos de enlace que vamos a ver en este curso. Covalente, ya vimos las características, y iónico. Y sucede que yo puedo identificar si esos enlaces son covalentes o iónicos haciendo un calculito simple. Y es buscando en una tabla periódica como esta o como esta el valor de electronegatividad de cada átomo y así saber si un enlace es covalente iónico o covalente polar. Es covalente cuando la diferencia entre los dos electronegatividades, los dos átomos, porque yo lo tengo que mirar es átomo a átomo, ese es el enlace de un átomo a otro, es igual a 0. ¿Y cuándo va a ser igual a 0? Por ejemplo, cuando yo tengo enlazado un carbono a otro carbono. En ese caso la electronegatividad va a ser igual, ¿sí? O cuando tengo un nitrógeno enlazado a otro nitrógeno, va a ser igual. O un silicio enlazado a otro silicio, que son los que se pueden enlazar a sí mismos. O un oxígeno a otro oxígeno para formar el oxígeno molecular, que es una molécula que nosotros respiramos. Nosotros no respiramos átomos de oxígeno, respiramos una molécula de oxígeno que es O2. ¿Listo? Entonces, esos van a ser enlaces covalentes y van a ser covalentes puros cuando la diferencia sea 0, es decir, cuando sean enlaces entre el mismo elemento. No puede ocurrir en otras circunstancias, porque no va a haber dos átomos con la misma electronegatividad. ¿Listo? Ahora, vamos a tener enlaces iónicos
Cuando la diferencia de electronegatividad sea superior a 2, mayor o igual a 2. Ah, claro, eso es lógico. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, cloro está por acá, 3,16 de la electronegatividad, el sodio es 0,93. Si nosotros hacemos esa diferencia, esa diferencia debe ser superior a 2. Y efectivamente, es superior a 2. Es como 2,16. Un poquito más. Por eso decimos que el enlace entre el cloro y el sodio es iónico. ¿Y qué pasa cuando son valores mayores a 0 y menores de 2? Pues que también son covalentes, pero ahí son covalentes polares. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo hay un enlace covalente polar? Por ejemplo, entre el agua y el oxígeno. 3,44 menos 2,2 es una diferencia inferior a 2, pero superior a 0. Eso es como 1 algo. Entonces ahí decimos que el enlace es covalente polar. ¿Listo? Y acá en esta tablita, que también lo utilizó la profe Paula en su presentación de la primer web conference, vamos a decir que el covalente, ya lo habíamos dicho cuando expliqué, comparte los electrones, los dos átomos. El covalente polar hace se comparten los electrones, pero de una forma parcial, pero se siguen compartiendo. En cambio, en el iónico, uno le quita al otro, y ahí es una transferencia de electrones. Vamos hasta acá. Me he pasado 20 minutitos. Bueno, preguntas, porfa, inquietudes. Bueno, Lady me escribe en el chat, en el tutor a quien selecciono, mi tutora es Claudia, o lo selecciona usted. No, hoy seleccionan el tutor que les dio el CIPAS. Profe, qué pena, hágame un favor, ¿me puede mostrar la página anterior? ¿Esta? Profe, gracias. No se preocupen por la presentación, yo se las puedo compartir, igualmente les comparto la grabación. Lo importante es que ustedes hayan tomado atención y sobre todo lo que yo voy diciendo, que eso es súper clave que lo tengan. Claro. Si hay alguna otra pregunta, inquietud. Tutor, ¿será que... Tutor, Sí, hola. señora. Te escucho. ¿Será que por favor puedes volver a compartir los enlaces de asistencia que hay algunos compañeros que no lo han llenado? Claro, ya los comparto. Por favor. Bueno, les voy contando otras cosas para no ir perdiendo tiempo. Usualmente voy a hacer los CIPAS a esta hora. Recuerden que los que no pueden interactuar conmigo me pueden enviar a través de mi chat las preguntas que quieran que abordemos en este chat, en este CIPAS. Hoy fue un poco magistral, es decir, muy teórico, pero la idea es que interactuemos más. Señora. ¿Cuándo volvemos a tener el otro CIPAS? La próxima semana. La idea es que bueno. tengamos un CIPAS cada semana. Bueno, profe, La idea gracias. es que ustedes también en estos platos vayan también estudiando y traigan cosas para preguntar. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, no veo más preguntas. Les agradezco a todos su participación. Pero los espero en la siguiente sesión. Señor. Profe. Sí, Gerson. Profe, aquí donde dice número del grupo colaborativo, ¿qué va? El número del grupo del campus. Número de grupo colaborativo. El del campus virtual. En participantes usted se busca y ahí está su número de grupo. El nombre de CIPAS es, o era, y la química orgánica ¿para qué? Ese era el nombre. Perfecto, muchas gracias a todos. Si quieren, se pueden ir desconectando los que ya quieran hacerlo y pues aquí estaré atento si hay otras preguntas. Muchas gracias a todos. Listo, usted, profe, que esté muy bien. Gracias.